Apuntalamientos y entibaciones. Como vimos en el video anterior, existen, en general, 5 tipos de suelos, clasificados, cuando se combinan, en 3 distintos tipos de materiales que se diferencian entre ellos principalmente por la dureza de los mismos, pero también, dependiendo de la composición de cada uno de estos materiales, cambia su estabilidad al momento de realizar excavaciones en ellos. Por ejemplo, en las excavaciones más profundas, o en aquellas realizadas en tipos de suelos arenosos, el terreno excavado tiende a adoptar el ángulo de talud natural, o de reposo, es decir, con algún grado e inclinación requiera ampliar el área de los trabajos de excavación, a menos de que se coloque un elemento de soporte provisional que contenga las paredes de la excavación, de tal forma que no existan desprendimientos ni taludes. Estos elementos de contención provisional son los apuntalamientos y las entibaciones. Como ya vimos con anterioridad, la seguridad en la obra es un factor fundamental, y va aumentando la importancia de la misma de manera exponencial según avanzamos. De manera general, siempre que haya que excavar a más de 1.20 metros de profundidad, como parte de los trabajos previos a la elaboración de la subestructura, habrá que hacer la correspondiente previsión de madera o de otro material para los apuntalamientos o entibaciones, con objeto de evitar desmoronamientos repentinos de los materiales que forman los laterales de la excavación. El siguiente video deja patente la idea. Accidente con resultado de muerte y medidas de control. Mutual de Seguridad. Cámara Chilena de la Construcción. Felipe González se encuentra junto a un compañero de trabajo realizando labores de mejoramiento de terreno en una zanja de 5 metros de profundidad en el sitio de obras de un edificio en construcción. De pronto, en el talud norte de la zanja se produce un pequeño deslizamiento, situación que es advertida por el segundo trabajador, quien alerta a Felipe González y enseguida escapa del lugar. Desafortunadamente, Felipe González no alcanza a reaccionar, ya que en ese preciso instante se produce otro deslizamiento de tierra que lo deja sepultado bajo 2 metros de material. Después de 14 horas continuas de maniobras de rescate, Felipe González es encontrado lamentablemente ya sin vida. ¿Por qué ocurrió este accidente? Dentro de las causas que pueden generar un accidente de este tipo, podemos señalar, en primer lugar, el ángulo de inclinación de los taludes era superior a lo indicado en el informe de mecánica de suelos. Junto a ello, las paredes de la excavación mostraron alta presencia de humedad. Además, se constató la presencia de sobrecargas y fuentes de vibración a menor distancia de la permitida respecto del borde superior del talud. Todo lo anterior evidentemente refleja falta de competencias por parte de la supervisión para ejecutar una faena de excavación en forma segura. ¿Qué medidas de control se pueden aplicar para evitar la ocurrencia de un accidente similar? Siempre se debe considerar como primera opción dar el ángulo de inclinación natural a los taludes en función del tipo de suelo existente. Si aquello no es posible, deberá disponerse de un sistema de entibación y/o apuntalamiento. Diseño, materialidad y secuencia constructiva deben corresponder a lo indicado en el informe de mecánica de suelos o a lo que determine un profesional competente en la materia. Por otro lado, debe existir un control permanente de fuentes de humedad que puedan generar incrementos en el peso total de las paredes de las excavaciones. Con respecto a las sobrecargas, estas no podrán mantenerse a una distancia inferior a 0,5 veces la profundidad de la excavación, medida desde el borde superior de los taludes. Y en el caso de las fuentes de vibración, la distancia mínima deberá ser 1,5 veces la profundidad de la excavación, siempre medida desde el borde superior de los taludes. Si la excavación supera los 2.00 metros de profundidad y el porcentaje del área del predio a excavar es mayoritaria, se deberá disponer de una barrera o valla que proteja los laterales de la excavación, o cuando menos estos se deberán de delimitar y cubrir de manera tal que cualquier desmoronamiento o deslizamiento no represente un peligro para las personas trabajando o transitando en el sitio. Guía para el control de peligros en trabajos de excavaciones. Mutual de Seguridad. Cámara Chilena de la Construcción. Requisitos preventivos de ejecución para faenas propias de excavación.
todo sitio en el que se realice una excavación debe estar correctamente señalizado y disponer de barreras físicas que limiten el acceso y exposición innecesaria a los peligros propios de este tipo de faenas. Junto a lo anterior, debe controlarse regularmente el acceso de personas ajenas a las tareas de excavación. Antes de comenzar con una excavación se debe contar, en lo posible, con los planos de instalaciones y construcciones anteriores. Especial preocupación se debe tener por las instalaciones subterráneas de electricidad y gas. Deben considerarse las distancias de seguridad de sobrecargas y fuentes de vibración que puedan afectar la estabilidad de los taludes. La distancia mínima para sobrecargas desde cualquier borde superior de talud no podrá ser inferior a 0,5 veces la profundidad de la excavación. Asimismo, las fuentes de vibración no podrán estar a una distancia inferior a 1,5 veces la profundidad de la excavación, medida desde el borde superior del talud. Las distancias de seguridad solo podrán ser inferiores a las indicadas si se toman las medidas preventivas estructurales indicadas en el informe de mecánica de suelos o por un profesional competente en la materia. De acuerdo con lo indicado por el estudio de mecánica de suelos, los taludes deberán protegerse superficialmente según tipo de suelo, humedad y condiciones climáticas. Tanto la técnica constructiva para la protección superficial de taludes como la decisión de usar o no un sistema de entibación también deben ser indicadas por el informe de mecánica de suelos o por un profesional competente en la materia. En caso de aparición de agua en la excavación, se debe aplicar un sistema de agotamiento o desvío de napas subterráneas a fin de evitar el aumento de peso de las paredes de la excavación. Si el sistema de agotamiento de napas freáticas requiere el uso de motobomba a combustión interna, debe evitarse que los gases de la combustión contaminen el ambiente dentro de la excavación. Frente al hallazgo de instalaciones preexistentes de electricidad, agua potable, gas o alcantarillado no contempladas inicialmente en el proyecto, los trabajadores deben detener inmediatamente las faenas de excavación e informar a la línea de supervisión responsable. Enseguida, se deberán tomar las medidas correctivas y/o de control para minimizar los riesgos asociados al tipo de instalación detectada. Toda máquina pesada que se utilice en faenas de excavación debe contar con sistema de luces para ser usado durante toda la operación, alarma automática de retroceso y bocina para advertir cualquier otro tipo de maniobra inesperada. Asimismo, todo trabajador que realice labores o se desplace cerca de maquinaria pesada debe mantener una distancia de seguridad igual o superior a 1,5 metros sumado al radio máximo de giro de la maquinaria. En excavaciones masivas donde circule maquinaria pesada o vehículos hacia el interior de la excavación, deben instalarse rampas de acceso de un mínimo de 3,6 metros de ancho, con pendientes máxima de 12% en línea recta y 8% en curvas. En el caso de que dichas rampas también sean utilizadas por peatones, deberán disponerse pasadizos segregados con baranda rígida de al menos 1 metro de ancho. Las rampas deben ser mantenidas periódicamente a fin de eliminar el barro o material suelto que pueda afectar la fuerza de tracción de las máquinas al circular por estas. Siga estos importantes consejos y evite los accidentes en trabajos de excavaciones. Estos apuntalamientos o entibaciones pueden ser discontinuos, es decir, a partir de apuntalamientos parciales separados a una distancia regular, o adosados, es decir, revistiendo totalmente los laterales de la excavación. Y entre algunos de ellos, nos encontramos los siguientes: tablas de entibación, que constituyen una forma de sustentación provisional y se colocan contra los laterales de la ecuación una vez ésta ha sido realizada. Tabla estacas, que constituyen una forma de sustentación provisional y en algunos casos permanente, donde se hincan en el terreno antes de realizar la excavación, bien sea hasta la misma profundidad de esta, bien mediante una técnica especial de hinca hasta una profundidad superior a la de la excavación. Estos tablestacados pueden ser hechos en madera, pero también los hay metálicos. Equipo necesario para la excavación. Otro aspecto del proceso de obra que se define a partir del tipo de material que se encuentra en el terreno donde se llevará a cabo una construcción
es el proceso de extracción de la tierra. De manera general, en el proceso de excavación, los trabajos pueden hacerse de tres formas distintas, utilizando únicamente el trabajo manual, incorporando maquinaria ligera e incorporando maquinaria pesada. Además del tipo de material con el que trataremos, la decisión sobre qué proceso, herramienta y maquinaria utilizar, dependerá también de los rendimientos que estos, así como las posibilidades que nos ofrezca el acceso, la dimensión y la disposición del terreno en el que trabajaremos. De manera general, las herramientas para la excavación manual son las siguientes: palas de punta cuadrada, redonda o dentada, picos y zapapicos, azadón, marros y mazos, cuñas y barretas, carretillas. En cuanto a la maquinaria ligera para los trabajos de excavación, de manera general, contamos con los martillos demoledores, neumáticos o rompedores de distintos tamaños. Finalmente, en cuanto a la maquinaria pesada, se cuenta con una amplia variedad de explanadoras y niveladoras para excavaciones o nivelaciones de baja profundidad, palas mecánicas, que utilizan una pala frontal para extraer material suelto o semiblando, principalmente, excavadoras frontales o traseras, llamadas también retroexcavadoras, y que pueden estar accionadas con un sistema hidráulico o mecánico a través de cables. Además de esto, se cuenta con una variedad de vehículos de carga y volteo de distintos tamaños y dimensiones para el acarreo de material producto de la excavación. A partir de este amplio abanico de herramientas y maquinaria, y en conocimiento del tipo de material con el que trabajaremos en el terreno, podremos decidir cómo abordar en la obra el proceso de excavación a partir de las siguientes ideas básicas. Como ya sabemos, el material tipo 1 es considerado como un suelo blando y es aquel en donde puede realizarse la excavación por medios completamente manuales y utilizando únicamente palas. Desde luego que, con el objetivo de ahorrar tiempo y esfuerzo de los trabajadores, es posible realizar este trabajo con maquinaria pesada. Por otro lado, en cuanto al material tipo 2, que es de mayor dureza que el anterior, para su extracción manual es necesaria la utilización de pico para aflojar el material y ser retirado posteriormente con pala. En el caso del material tipo 2, si la ubicación, dimensión y acceso al terreno lo permite, es preferible utilizar maquinaria pesada para la excavación con el objetivo de eficientar el proceso. Para el caso del material tipo 3, que podría considerarse prácticamente roca, la única forma de realizar su extracción a mano es a través del uso de marros y cuñas, o en caso de realizarla con maquinaria ligera o pesada, esta deberá incluir martillos neumáticos. Hasta este momento nos hemos enfocado principalmente en el proceso de excavación como parte de los movimientos de tierra. Sin embargo, en secuencia previa y posterior a la elaboración de la excavación y de la subestructura correspondiente, se integran también los trabajos de relleno, que incluyen, en la mayoría de los casos, el mejoramiento del suelo. Mejoramiento del suelo. Como se ha venido mencionando, el estudio de mecánica de suelos es fundamental en todo el proceso de diseño, pero también en la ejecución misma de la obra en cuestión. Un dato más que arrojan los resultados de este estudio es la necesidad, así como la posibilidad, de realizar un mejoramiento de suelo en el terreno en donde se llevará a cabo una construcción. A continuación, detallaremos los resultados en cuanto a las posibilidades de mejora de suelo que nos ofrece el resultado de los estudios y análisis del terreno, no construir. En algunos casos, las condiciones del terreno no permiten la ejecución de ciertos tipos de proyectos o construcciones dada su mala calidad o la necesidad de implementar un sistema de cimentación demasiado complejo y costoso. Como se puede observar en las imágenes, uno de los problemas de mayor riesgo a la hora de reconocer las características y composición del terreno es la presencia de limos y su relación con la probabilidad de aparición de asentamientos del terreno. Por otro lado, la consideración del nivel freático y presencia de aguas por el comportamiento conjunto de cara a asentamientos. Vaciado y sustitución. Cuando los terrenos tienen unas propiedades o composición desaconsejadas para la construcción, pueden excavarse, vaciarse y rellenarse con tierras de mayor calidad, compactadas. O bien, como en la foto, con materiales de menor peso como bloques de poliestireno, que reducen la sobrecarga. Se trata de un método sencillo cuando la profundidad de excavación no supera los 3 a 4 metros y se encuentra por encima del nivel freático. En caso contrario, se debe eliminar con maquinaria adecuada, como puede ser una dragalina. Después se rellena con escollera para alcanzar cierto grado de compacidad. Otra complicación puede aparecer cuando los suelos son excesivamente blandos, como las turbas, donde a la maquinaria se le dificulta su trabajo. Las ventajas de este procedimiento es que es aplicable a cualquier tipo de terreno excavable.
Además, la mejora se alcanza en un corto periodo de tiempo en comparación con otras técnicas que supongan la consolidación. Asimismo, la capacidad de carga y los asientos del terreno se pueden controlar fácilmente. Sobrecarga. Este método se suele usar en mejora de suelos cohesivos blandos susceptibles de sufrir asentamientos bajo la aplicación constante de cargas pequeñas. El procedimiento consiste en cargar un terreno, previamente a iniciar una construcción, con una sobrecarga de grava o algún material similar para acelerar el asentamiento y mejorar la capacidad portante. En la primera gráfica podemos ver que cuando un terreno de estas características se carga, aunque ésta se retire, nunca recupera su forma original. En la segunda gráfica vemos como al recargar el terreno con una carga igual a la primera, el terreno vuelve a asentarse, esta vez con una menor deformación demostrando la memoria del terreno. Generalmente este método es poco económico debido a la demora que se produce en el comienzo de las obras, que puede oscilar de unas pocas semanas a, incluso, un par de años. Vibración. Este método de consolidación del terreno consiste en hacer vibrar partículas de material granular en su interior hasta formar columnas de piedra, bien sea usando el suelo granular natural o por sustitución, brindando una base sólida sobre la cual desplantar. Compactación dinámica. Es un método de mejora del suelo que consiste en dejar caer sobre él una masa pesada desde una altura considerable, con lo cual se consigue compactar el suelo y mejorar así su capacidad portante. La compactación dinámica se emplea para densificar suelos flojos, saturados y sin cohesión, reduciendo la potencial de licuefacción del terreno. Se puede utilizar en suelos granulares, saturados o no, y ofrece buenos resultados en rellenos artificiales heterogéneos, que difícilmente se mejorarían con otros procedimientos. La mejora se traduce en un aumento de la capacidad portante y una reducción de los asientos, incluidos los diferenciales, permitiendo que incluso se pueda llegar a cimentar con zapata tradicional. Como vemos en el video, los patrones de caída suelen consistir en cuadrículas primarias, secundarias y ocasionalmente terciarias. Es habitual un espaciamiento entre puntos de impacto de entre 2 y 10 metros, dependiendo del tipo de masa usada. Una vez que la profundidad del cráter alcanza aproximadamente 1 metro, la abertura se rellena con material granular antes de proceder a nuevas caídas en ese lugar. La desventaja de este procedimiento es que se necesita una superficie mínima de 15.000 metros cuadrados para garantizar cierta rentabilidad económica y, además, se debe dejar una distancia mínima de 20 a 30 metros a las estructuras próximas para evitar daños. Inyección de lechada. Este método de consolidación del terreno puede emplearse en cualquier tipo de suelo, y consiste en introducir una lanza de sonda en el interior de un agujero de 15 centímetros de diámetro perforado previamente para inyectar una mezcla fluida que reacciona con las partículas de suelo mediante una reacción hidráulica o química. De esta forma se conforma una masa de mayor resistencia mecánica y permeabilidad, así como menor deformabilidad, pues se consigue aumentar la compacidad, disminuyendo el índice de huecos. Diferenciamos 3 métodos básicos de inyección: de impregnación, de desplazamiento o compactación, y por facturación, cuya elección dependerá de parámetros como la velocidad de la inyección, el volumen de inyección, y la presión de la misma, estando este último parámetro muy relacionado con el tipo de terreno y la viscosidad del producto. De igual manera que con los métodos mecánicos, que normalmente responden a necesidades impuestas por el tamaño de la construcción. Para la mejora de la capacidad del suelo, también se pueden usar herramientas manuales como el pisón de mano, o maquinaria ligera como la bailarina o los rodillos. En cualquier caso, todas estas consideraciones y trabajos sobre el terreno se realizan, de alguna forma, como trabajos preliminares antes de iniciar la construcción como tal del proyecto habitable de arquitectura. En los siguientes videos abordaremos cómo desde las consideraciones iniciales del terreno y del proyecto para el diseño de las subestructuras, parte la propuesta de los tipos de subestructuras. De esta manera estaremos reconociendo tipos de cimentaciones, muros de contención y sótanos, a partir de sus características principales y procesos constructivos.